Tal, queridos hermanos, la pregunta es si es necesario que en una congregación funcionen los cinco ministerios que conocemos. Y permítanme leerles la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, desde el versículo 4, dice, verso 3, vamos a empezar desde el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sucede que muchas veces cuando a una congregación se le dice que no tiene la presencia de Dios o no reúne las condiciones que Dios pide como congregación porque no funcionan los cinco ministerios, estamos cometiendo, creo yo, un gran error, porque no estamos leyendo lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Quiero recalcar nuevamente el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y voy al verso 12, por favor preste atención al verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y aquí está el secreto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora pregunto, ¿qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo no es una congregación. El cuerpo de Cristo son todas las congregaciones unidas. El cuerpo de Cristo es uno solo, no está fraccionado, no está dividido. Por eso dice la palabra del Señor a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el principio no había denominaciones, no existían las denominaciones. Cuando estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, no estaba escribiendo a una denominación específica, no le estaba diciendo a una denominación, ustedes tienen que tener los cinco ministerios, si no, no son iglesias. No, estaba hablando del cuerpo de Cristo. Y cuando habla del cuerpo de Cristo no hay división, no hay división. Por lo tanto, si tu congregación no tiene los cinco ministerios, no es necesario. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo son todas las denominaciones. Puede haber en la ciudad una iglesia que tenga apóstoles, la otra que tenga profetas, la otra que tenga pastores, la otra que tenga evangelistas, en fin, pero todos son el cuerpo de Cristo, no es una denominación, y ahí está el error. Creer que todas las denominaciones tienen que tener sí o sí los cinco ministerios. Es un gran error. Es un gran error de no interpretar lo que está diciendo el apóstol aquí. Por eso no tenemos que condenarnos. Si lo tienes, gloria a Dios. Si no lo tienes, hay otra congregación que sí lo tiene y pertenece al cuerpo de Cristo. Y a veces se comete el error, por querer tener los cinco ministerios, de levantar personas que no tienen el llamado a ese ministerio. Si levantamos un evangelista, el evangelista tiene que saber evangelizar. Esa es la función del evangelista. No es solamente predicar en el púlpito dentro de las cuatro paredes, no es la función del evangelista, es salir a evangelizar, es alcanzar con la palabra del Señor a los inconversos. De la misma manera un profeta, de la misma manera un pastor, un maestro, o sea, cada uno tiene su función. Y en el apuro de ser reconocido como denominaciones, levantamos a personas que no reúnen el llamado, generamos un daño también a la persona porque no está cumpliendo con su llamado. El evangelista que no sabe evangelizar y no sabe hablar de Cristo, no tiene llamado de evangelismo. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas. Miren, los ministerios no necesariamente tienen que estar todos en mi congregación.
Puede que otra congregación tenga lo que yo no tengo y yo tengo lo que la otra congregación no tiene. Somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo. A eso se refería Pablo. Le doy un ejemplo muy, muy claro. Mire mi mano. El apóstol, ¿sí? El profeta, el que indica. El profeta, el que indica. El evangelista, el dedo más largo de mi mano, porque tiene mayor alcance. Es el que llega a la sociedad, es el que llega donde los otros no llegan, ¿sí? Mire, aquí el pastor con el anillo, porque el pastor está casado con la iglesia. Es el que convive con la iglesia, el que está las 24 horas con la iglesia, con la necesidad de la gente. El pastor, el que tiene el anillo, y el maestro. Pero mire esto, el apóstol no puede andar solo, es el que tiene que unir, es el que se junta con los cuatro, trabajan unidos. Mire esto, ¿sí? Esto, la unidad, pero no solo en una congregación, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Por eso es interesante leer, entender la palabra de Dios y cuál es el espíritu para el cual fue escrito. Te dejo esto, espero que lo pienses en el nombre de Jesús y te sea de mucha bendición.